me das de poder ser parte de esta historia que se está palpando, Señor amado, y escribiendo en esta noche. Háblanos, ministranos, te daremos gloria y honra por todas las cosas que tú seguirás haciendo en el hoy y en la mañana de mañana. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Estamos listos? Amén. En esta noche vamos a predicar bajo el tema el peligro de una mente ignorante. Ese va a ser el tema de esta noche. Mi esposa me pidió que no usara ese tema, el peligro de una mente ignorante, pero es que he estado trabajando, intentando, dándole otras vueltas, y el Señor me lleva a lo mismo, y yo voy a obedecer al Señor. ¿Está bien? Así que el peligro de una mente ignorante va a ser el tema de esta noche. Y es importante que por favor prestemos atención a lo que el Señor quiere comunicarnos en el día de hoy. ¿Estamos listos? Amén. Amén. Pues como yo digo siempre en su marca, listo si fuera. Según el diccionario de la Real Academia Española, conocido por sus siglas como DRAE, ella define la palabra ignorancia como falta de conocimiento. ¿Como falta de qué? Conocimiento. Y yo pienso que esto nos aplica a todos. ¿Cuántos errores hemos cometido por cosas que no sabíamos? Y más nosotros los que estamos, ¿verdad?, en el pastorado. Pero hay algo bien importante. El libro de Eclesiastés, y comienzo con las evidencias. El libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5, dice de la siguiente manera: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o como crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras. ¿Así qué? Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Aunque el ser humano ignora muchas cosas, Dios siempre, repito, aunque el ser humano ignora muchas cosas, Dios siempre ha estado interesado en sacar al hombre de su ignorancia. Diga conmigo, siempre. Siempre. Dios creó al hombre con un potencial. Para el que no sepa, la palabra potencial se define como la habilidad no expuesta, la fortaleza sin descubrir o el poder en tu reserva. Dios creó a cada ser humano con un potencial. Mira el que está al lado suyo y dígale: tú tienes un potencial. Dígaselo, por favor. Tú tienes un potencial. Adán fue creado al igual que nosotros. Ignoraba muchas de las facultades que tenía. ¿Cómo Dios hizo que Adán liberara su potencial o sus capacidades? Dios introdujo a Adán en un proceso que es lo que en el Nuevo Testamento se conoce como discipulado. Alguien diga conmigo: discipulado. Discipulado. Usted ve el proceso de Dios discipulando a Adán, y hermano, y sería tan glorioso y tan maravilloso si las iglesias, las congregaciones adoptáramos más el modelo bíblico para desarrollar gente que los modelos seculares que nos presentan el mundo hoy en día. Los modelos bíblicos tienen grandes resultados. Diga conmigo: grandes resultados. Grandes resultados. Usted puede comprar las 7 llaves para abrir no sé cuántas puertas, los 21 pasos para llegar yo no sé a dónde, y todas esas cosas son buenas y son útiles porque son herramientas que nos ayudan. Pero hay principios establecidos en la palabra que son inmutables, que si los seguimos vamos a hacer que la gente que estamos pastoreando o en la congregación donde estemos puedan alcanzar grandes cosas para el Señor. Dios quería que Adán liberara su capacidad o su potencial, y Dios le introdujo en un proceso, como le dije, llamado discipulado. En Génesis capítulo 2, ¿en dónde? En el versículo 19 dice que Dios formó pues de toda tierra, toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y dice, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y yo quiero detenerme porque quiero explicarles 4 principios fundamentales para una congregación que quiere que su gente crezca. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Exacto. Y es el proceso de Dios para capacitar a Adán, para que Adán fuera un líder extraordinario en la tierra. Adán tenía que ser un líder tan extraordinario porque literalmente todo lo que había en la tierra Dios se los puso en las manos a Adán y a su esposa para que fueran líderes para las futuras generaciones. Y Dios, desarrollando su potencial, dice la Biblia que trajo estos animales y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. A mí me da tristeza ver cuando muchas veces no seguimos los patrones bíblicos para desarrollar gente. ¿Sabe cómo hoy en día se desarrolla gente? Sencillo. Llegaste y a la semana ya estás a cargo de un departamento, a cargo de un ministerio, una semana de convertido, tal vez estás tocando, estás ministrando. Y qué bueno y qué maravilloso, pero el modelo bíblico no es así. Alguien pregúnteme, ¿cómo es? ¿Cómo Voy a es? explicar. Cuando Dios creó... ¿Me puedo bajar un momentito de aquí?
Cuando Dios creó los animales, la Biblia dice, los trajo a Adán para que viese. ¿Qué es lo primero que Dios le enseñó a Adán? O sea, cuando Adán fue creado y tenía que ser líder, ¿qué voy a hacer? No vas a hacer nada. ¿Y cómo comienzo? Vas a comenzar mirándome. Dice que Dios las trajo para que él viese cómo las habría de llamar. En otras palabras, tu primer discipulado no es hacer, es mirar. De hecho, si me dejas un paréntesis para explicarle los 4 pilares fundamentales para un buen discípulo. ¿Me dejas hacerlo rápido? Número 1, ¿sabes cómo es el modelo bíblico? Pregúnteme, ¿cómo es? ¿Cómo es? El modelo bíblico comienza así. Yo hago y tú me miras. Después, yo hago y tú me ayudas. Después Dios te cambia los papeles y ahora es, tú haces y yo te ayudo, y tú haces y él desde el trono te mira. No, está bien, olvídalo. Y Dios comenzó a llevar a Adán en un proceso de, alguien repita conmigo, discipulado. Discipulado literalmente. Porque Dios quería capacitarlo, quería adiestrarlo por la tarea que tenía que hacer. Y eso es bien importante porque hoy vamos a hablar de la preparación. ¿Por qué? Porque si Dios te dio una palabra y tú lo crees, tú tienes que prepararte como que eso se va a cumplir. No, lo dije en griego, ahora lo voy a decir en español. Si Dios te dio una palabra y tú lo crees, tú tienes que prepararte como que eso se va a cumplir. ¿Alguien está aquí el día de hoy? No es lo mismo que Dios te dé una palabra, pasen como 5 años y cuando Dios te llama al pastorado, tú digas, ¿y ahora qué hago? A que esos 5 años te estés preparando y cuando Dios te diga te necesito, tú digas, Señor, para eso me he estado preparando. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Y desde el principio Dios comenzó a trabajar con Adán para capacitarlo, adiestrarlo. Escúcheme bien. Si la ignorancia es falta del conocimiento, significa entonces que el conocimiento es el antídoto para la ignorancia. Exacto. Ok, en lo que ustedes piensan yo voy para acá. Si la ignorancia es falta de conocimiento, significa que el conocimiento es el antídoto para la ignorancia, ¿sí? Ok. ¿Por qué le digo todas estas cosas? Porque Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alguien diga conmigo, son 3. Son 3. Ok. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, a través de siglos, a través de generaciones, siempre han tenido una meta principal, varias metas, pero una de ellas, ¿sabe cuál es? Pregúnteme, ¿cuál es? ¿Cuál es? Educar a la gente. Educar a la gente. Las divisiones de las congregaciones, pastores que no se hablan, gente brincando de un lado para otro, haciendo tantas cosas. Eso se debe literalmente a gente muchas veces ignorante, que no tiene conocimiento de los destinos y propósitos de Dios para sus vidas. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Y sin embargo, cuando usted ve el Padre, ve el Hijo y ve el Espíritu Santo, se da cuenta de algo muy importante, que los 3 toman muy en serio el ministerio de la enseñanza. Diga conmigo, enseñanza. Número 1, en el Antiguo Testamento, cuando Dios trabajaba con las personas, lo hacía a través de pactos. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Y los pactos eran métodos educativos. Según el diccionario según el libro de teología sistemática escrito por Gruden, en la página 540, él define la palabra pacto de la siguiente manera: un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre, que estipula las condiciones de la relación. Eso fue chino, ahora se lo digo en español. Eso lo que significa es que una vez Dios comenzó a relacionarse con el hombre, Dios comenzó a establecer las condiciones de su relación. En otras palabras, tú vas a vivir para mi gloria, esto es lo que yo quiero que tú hagas, vas a hacer esto así, esto no, esto te lo permito, esto no. Y desde el principio que Dios comenzó a crear pactos, Dios comenzó a enseñar y educar al hombre para que el hombre tuviera mayor conocimiento de Dios. Dese cuenta, en los pactos Dios nunca permite que tú selecciones o que tú decidas lo que quieres hacer. Eso es. Cuando se hacían los pactos en la antigüedad, era Dios el que establecía. Dios no creó a Adán. Cuando Dios creó a Adán, Dios nunca le preguntó, ¿qué árbol tú quieres que yo te cree? Dios nunca le preguntó eso. Así es. Dios nunca le preguntó, ¿dónde tú quieres vivir? ¿En un huerto o dónde? El río, ¿lo divide en 4 brazos o en 10? ¿En cuántos tú los quieres? Eso nunca Dios se lo preguntó. O sea, yo soy el que pongo las reglas, tú vas a vivir y yo te voy a enseñar el sistema que yo quiero que tú adoptes. ¿Alguien está aquí en el día de hoy?
por qué le digo todas estas cosas? Porque hay un problema, y es cuando la iglesia es cuando el cuerpo o los que se reúnen se llaman cristianos, pero no operan como iglesia. Cuando Dios establecía pactos con el hombre, lo hacía con la intención de que el hombre comenzara a vivir bajo el sistema de Dios, porque es bajo el sistema de Dios que todas las promesas tienen garantías. ¿Alguien escuchó eso? Entonces el problema está cuando nos llamamos iglesia, pero no vivimos con el sistema del cielo. Entonces eso crea una distorsión, porque aparenta una cosa, pero en esencia no lo estoy viviendo. Y es importante que entendamos los sistemas de Dios desde el principio, los sistemas de Dios para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido que nosotros vivamos con el sistema del cielo. Le voy a explicar. Eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros somos conocidos como la iglesia. Alguien diga conmigo iglesia. Iglesia. Le explico rápido la palabra iglesia. El Nuevo Testamento se escribe en griego koiné. Koiné significa lenguaje común. En koiné la palabra iglesia se conoce como eclesía. El dato curioso es que la palabra que es eclesía en griego comienza con eka. Alguien diga conmigo eka. En griego eka implica una preposición posicional. No se preocupe, ya mismo le hablo en español. En griego eka significa esas dos letras juntas, es una preposición posicional. Eso da la ubicación. O sea que en griego realmente la palabra eclesía, esas dos letras que comienzan con eka, eclesía, lo que significa en griego es desde adentro hacia afuera, pero todavía adentro. ¿Y con qué se come eso? Se lo voy a explicar. Lo que está diciendo es que si eres iglesia, es que aunque estás en el mundo, fuiste sacado del sistema del mundo, operas con otro sistema, pero te dejaron en el mundo. ¿Se entendió? Ok. Es importante entender los sistemas, porque si yo quiero que la gloria fluya, que la unción nos cubra, que Dios haga grandes cosas, la garantía para que el río de Dios permanezca fluyendo es que yo estoy bajo el sistema que desate esa bendición. ¿Me voy a entender en el día de hoy? Entonces, ¿qué implica eso? Implica que si somos iglesia es porque tenemos un sistema diferente. ¿Está bien? Y le voy a explicar esto muy importante. Por ejemplo, el sistema de la tierra es: si me lanzas un misil, yo te mando una bomba atómica. ¿Sí o no? Así es. Sí, el sistema de la iglesia es: tú me odias, pero yo te amo. Tú hablas mal de mí y yo me levanto a las 3 de la mañana pidiendo misericordia para que un rayo no te parta al mediodía. Así que tenemos un sistema diferente. Diga conmigo, sistema diferente. Sistema diferente. Y desde el principio Dios comenzó a establecer sistemas con el hombre, porque Dios quería que el hombre viviera bajo sus normas y Dios educarlo, capacitarlo para que él se desarrollara bajo las normas de Dios. Hasta aquí estamos en español. Ok. Desde el principio Dios está bien interesado en educar y capacitar personas. Número uno, desde el Antiguo Testamento Dios establecía pactos, eran sistemas, normas, Dios educando al pueblo. No tan solamente en el Antiguo Testamento, vemos a Jesucristo su Hijo. Alguien diga conmigo, mi amado Jesús. Mi amado Jesús. Jesús predicaba. No sé si usted se dio cuenta de este dato. Jesús predicaba, pero en realidad Jesús no era conocido como predicador. No, Jesús no era conocido como predicador. Juan capítulo 20, verso 16. Cuando Jesús resucitó, María se encontró con él. Jesús la llama y María le dice Raboni, que traducido significa maestro. Así que aunque Jesús predicaba, Jesús era conocido como maestro, por eso tenía discípulos. ¿Alguien está aquí conmigo en el día de hoy? Así que el ministerio de Jesús se destacaba literalmente fuertemente con la enseñanza. Cuando usted va al libro de Hechos capítulo 1 verso 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Diga conmigo, Jesús hacía. Jesús hacía. Diga conmigo, Jesús enseñaba. Jesús enseñaba. Así que el Padre siempre estuvo enseñando, el Hijo siempre estuvo enseñando, pero cuando usted ve el ministerio del Espíritu Santo, se va a dar cuenta que Juan 14:26 dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Santo. Yo no sé usted, pero si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a través de toda la historia de la humanidad, lo que han hecho es enseñar, es porque en el cielo
se conoce el poder que tiene un hombre o una mujer capacitada por el Señor. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? ¿Por qué yo le digo todas estas cosas? Déjenme ver cómo se lo explico sin lastimar la sensibilidad religiosa de nadie. Yo toda mi vida he sido pentecostal. Pero pentecostal de que rompían los televisores en el parking de la iglesia. No, la mayoría de ustedes no saben qué es eso. O sea, y siempre me eduqué, lógicamente, y nos enseñaron el fuego, el poder, la unción y todas esas cosas. Y ven ahí, Pentecostés, y gloria a Dios por eso. Pero hay un detalle, pregúnteme, ¿qué pasó? Que todos hablamos del fuego, pero si seguimos la cronología bíblica, si somos justos con la palabra, hay que ver qué pasó antes del fuego. Dios sabía lo que iba a pasar en el día de Pentecostés, ¿sí o no? 33 años antes de aquel día, Dios dijo: voy a bajar a la tierra, me voy a encarnar y voy a vivir entre ellos. 3 años y medio antes de aquel día, el Señor dijo: voy a comenzar un instituto bíblico en la tierra. ¿Sí? Crucificó, resucitó, y cuando resucita está 40 días más enseñándole. Cuando llega el día de Pentecostés, Pentecostés no se ve en el vacío. Pentecostés se ve en el contexto de que Dios capacita a gente para que aprendan a ministrar el fuego y la unción que Él les deja. Entonces hay un gran problema cuando tú tienes lo último sin tener lo anterior. No, lo que ustedes piensan, yo voy para acá, ¿está bien? Y nosotros tenemos que entender cuál es la fusión, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque a mayor nivel de ignorancia, más fácil seremos de que el enemigo trabaje con nosotros. Al enemigo se le va a hacer más fácil, se le va a hacer más difícil trabajar con la unidad pastoral, se le va a hacer más difícil infiltrarse en esta dinámica que están desarrollando, a mayor medida que tengamos personas con la unción, con el conocimiento, con la sabiduría. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Pero al enemigo le fascina tener gente ignorante en el conocimiento de las Escrituras. ¿Por qué? Porque mientras menos Biblia sepa, más fácil eres de ser manipulado. No, si me aplaudir así, mejor no aplauda. ¿Alguien entendió eso en el día de hoy? Entonces, el Señor quiere que nos mantengamos capacitándonos y adiestrándonos. Alguien pregúnteme, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el ignorante hace daño. Ajá. Y mucho. Por si acaso no me vuelven a invitar, fue un placer haberles conocido. El ignorante hace daño. Diga conmigo, hace daño. En Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15 dice: más vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diera un homicida. Mataron al autor de la vida. Eso dice en el versículo 14 y 15. Ustedes mataron a Cristo, mataron al autor de la vida. Pero en el versículo 17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo hicieron. Santo. Entonces el problema con el ignorante es que él piensa que sabe lo que está haciendo, en realidad no lo sabe. Pero como está convencido que lo sabe, lo hace con tanta pasión y no se da cuenta que lo que está haciendo es haciendo daño. Alguien diga, amigo, alguien diga haciendo daño. Haciendo daño. Entonces aquí hay una situación aquí hay un tema un poquito delicado que yo me voy a meter. Está bien, yo espero que usted no sea demasiado sensible. ¿Está listo? El apóstol Pablo, antes de ser conocido como apóstol, él era conocido como Saulo de Tarso, ¿sí? Ok. En el libro de Hechos, capítulo 26, Saulo de Tarso está narrando cómo era él persiguiendo a los del camino, o lo que nosotros conocemos como cristianos. Y él dice algo en el versículo 9 al 11. Alguien pregúnteme, ¿qué dice? ¿Qué dice? Para los 4 interesados es esto. Él dice: yo ciertamente había creído. Yo quiero que nos detengamos en cámara lenta, slow motion, y pregunta al que está a tu lado: ¿cuáles son tus creencias? Ok, deténgase. Yo ciertamente había creído, mi deber, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret.
lo cual también hice en Jerusalén. Encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos con la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Él se da cuenta y dice: yo le hacía tanto daño a la iglesia, yo lastimé a tantos hermanos, esa gente que quería vivir en unidad, en armonía, yo les hice tanto daño. Pero a mí lo que me impresiona es cómo comienza él la explicación. Él comienza la explicación diciendo: ciertamente había creído. En otras, escuche bien, hay una gran diferencia entre hacer las cosas como yo creo y hacer las cosas como dice el Señor. Y lamentablemente una de las cosas que afecta a la unidad del cuerpo de Cristo es que tenemos pastores y líderes que quieren hacer las cosas como ellos creen. Porque muchas veces estamos más interesados en mi tribu que en el cuerpo de Cristo. Cierto. Y siempre habrá un problema cuando usted quiere hacer las cosas a su manera. Si Dios dejó un sistema establecido para que lo siguiéramos, eso significa que el sistema de Dios es el que posee las garantías. Cuando usted hace las cosas como usted cree, va bajo sus propios riesgos. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Yo había creído, y aquí hay algo bien interesante, porque, vean cómo se lo digo para no lastimar la sensibilidad religiosa de nadie, pero tenemos un gran problema, y eso hace daño al cuerpo de Cristo, hace daño a la unidad, cuando la gente quiere hacer las cosas como ellos creen. Hermano, le digo esto con mucho amor y con mucho respeto. ¿Usted sabe por qué nosotros no estamos viendo más las obras de Dios? ¿Sabe por qué no estamos viendo más la manifestación del Señor como debiéramos de verla? Sencillo. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y esperar los resultados como si lo hiciéramos a la manera de Dios. Le voy a explicar. Siempre que hagamos las cosas a la manera de Dios, será lo más beneficioso para la iglesia. Le voy a poner un ejemplo, ¿eh? Voy suave para no lastimar a nadie, ¿está bien? Suavecito para lo sensible. Escúcheme bien. ¿Sabe usted que el sistema de Dios está diseñado para que en ninguna congregación haya un bochinche? Así es. No, pero que ustedes piensen, yo voy para acá. El sistema de Dios está diseñado para que en ninguna congregación haya bochinche. Si en una iglesia hay bochinche es porque hay gente ahí que no están en el sistema. Le voy a explicar, escucha bien, porque los bochinches se dan cuando tú hablas de la gente. El sistema de Dios está diseñado para que tú hables con la gente. No, lo dije en griego, lo voy a decir en español. Escucha bien, digamos que el hermano Zavala me hace algo. Tenemos una situación entre los dos. ¿Sabe cuál es el sistema que nosotros utilizamos? El que queremos mejor. Pasó algo entre nosotros dos. Yo voy con los otros pastores y le digo: cacho, deja que yo les cuente a usted, Zavala. Y yo estoy molesto, yo me quedo en su casa y como estoy herido, aprovecho la confianza que él me da, que me abrió las puertas de su casa, y comienzo a divulgar intimidades que no debo de contar. Escucha bien, porque hiere quien esté herido. Los sanos no hieren, hiere quien esté herido. Escúchame bien. Y comienzo a hablar mal de él. Y hablo mal a los pastores, y cuando viene a ver toda la comunidad se creó lo que en Puerto Rico decimos bochinche. Pero eso fluye porque yo me separé del sistema de Dios. Alguien pregúnteme, ¿cómo es el sistema de Dios? La Biblia enseña que si tú tienes alguna situación con un hermano, dice la Biblia que lo llames aparte. Aparte significa que nadie tiene que enterarse de lo que pasó entre ustedes. Y dice, habla con él aparte. Y si, ¿verdad? Pues si, gloria a Dios si te ganas a tu hermano. Si no, la Biblia entonces te dice que vayas y busques a otra persona. Pero como único otra persona se entere, es
que tu primer intento falló. ¿Se entendió eso? Así que busca una persona y a otro. Si eso no ocurre, ten entonces buscar refuerzos. Cuando la situación no ocurre, o sea, la Biblia te autoriza a que alguien se entere cuando tus intentos fallaron. El problema está que yo hago que todo el mundo se entere y nunca lo intenté. ¿Alguien está aquí? ¿Me voy a entender? O sea, el sistema de Dios lo que garantiza es mantener la unidad. Pero cuando hago las cosas como yo creo, yo me salgo de la unidad, me salgo del sistema y se crean las herramientas para que el diablo comience a dividir el cuerpo de Cristo. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Y nos pudiéramos amanecer. Entonces, el problema que nosotros estamos teniendo, con mucho amor y con mucho respeto, es que nosotros, escúcheme bien, nosotros queremos mantener la gloria, queremos mantener la unidad, utilizando nuestro sistema y no el sistema de Dios. Y eso no va a ocurrir, diga conmigo, no va a ocurrir. ¿Por qué? Sencillo, porque lo que tú siembras cosechas. ¿Alguien está conmigo en el día de hoy? Entonces, es importante que nosotros entendamos, hermano, ¿cómo le digo esto? Con mucho amor y con mucho respeto. Pero tenemos un problema y es que estamos utilizando mal el sistema de Dios. Estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Estamos haciendo las cosas como nosotros creemos. Y siempre que haga las cosas a su manera o haga las cosas como usted cree, no va a tener lindos resultados. Le doy un ejemplo. Con mucho amor y con mucho respeto. ¿Sí? Lo sensible está pensando en los oídos ahora. Escuche bien. ¿Por qué nosotros cuando vamos a orar por la gente, por qué a los endemoniados los ungimos con aceite? Ay. Santo. ¿De dónde usted se sacó eso? Ajá. A un endemoniado no se unge. No. Eso es. Es un sistema que usted se inventó. Exacto. La Biblia tiene remedios para los casos. Así es. Los enfermos, únjalos con aceite. ¿Verdad que okay. Una cosa se hace, para una cosa es el aceite, para una cosa es el poder de la sangre, para una cosa es el poder del nombre. O sea, hay códigos en la Biblia que tú tienes que saber que utilizar. Que para un endemoniado no es aceite. Él no dijo echar aceite al endemoniado, él dijo en mi nombre echarán fuera demonios. El remedio para el endemoniado no es aceite, es el nombre de Jesús. Y así pudiéramos amanecernos, pero no sé si te aguantaría tanto. Pero lo que les quiero decir es que estamos tan, hermanos, con mucho amor y con mucho respeto, estamos tan acostumbrados, digan conmigo, tan acostumbrados. Están acostumbrados. Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Sí. Hermanos, con mucho respeto, que casi ya no estamos inventando otro evangelio. Ajá. Y nosotros tenemos que tener claro algo bien importante. Como único podemos mantener esta bendición y la dinámica es haciendo las cosas a la manera de Dios. Pero no nos hemos dado cuenta, mis amados, que se filtran muchas cosas. Estamos enseñando muchas cosas. Estamos profesando muchas cosas que cuando venimos a ver ni son ni bíblicas. Cierto. Yo le digo con mucho amor, con mucho respeto, pero como educador tengo una gran responsabilidad y es enseñar a la gente la verdad. Yo doy gloria a Dios por los jóvenes que cantaron, por la joven también que estuvo ministrando. Y gracias, Señor, porque tocaron Dios en nuestros corazones, el corazón del Señor, y se mantuvieron correctamente. Pero usted sabe, hermano, el montón de canciones que nosotros cantamos que son disparates bíblicos. Sí. El montón de cosas que nosotros decimos, hermano, y que realmente no son correctas. Nos estamos inventando nuestro propio sistema. Y así no es. Alguien diga conmigo, así no es. Y nosotros cantamos y decimos muchas cosas. Y no le voy a dar ejemplo porque no sé si usted aguantaría. Pero hay tantas cosas que nosotros decimos y enseñamos, hermanos, que no son correctas. ¿Sabe cuál es el problema? Pregúnteme, ¿cuál es? ¿Cuál es? Sencillo. Que escuchamos que alguien lo dijo. Sonó lindo y como a la gente le gustó, lo repetimos. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Estamos en un lugar. Cantan un coro. Y el coro que cantaron se formó un corre-corre, un salva afuera, los moños postizos volando. Bueno, aquello fue terrible. Y tú estás en esa actividad y dices, ¡wow! Y como dicen en Puerto Rico, ¡qué gloria se metió! Y tú, ¿qué dices? Pastor, el próximo domingo vamos a cantar un coro que aprendimos. Te paraste en la iglesia, comenzaste a cantar en coro.
Y nunca te preguntaste, ¿será bíblico lo que yo escuché? Nunca te preguntaste, lo que el hermano predicó, ¿tendrá respaldo bíblico? Porque el problema que tenemos es cuando escuchamos, repetimos sin haber investigado primero. Por eso Lucas es impresionante, porque Lucas dice, después de haber investigado todas las cosas desde su origen, es parecido escribírtelas por orden, o excelentísimo Teófilo. En otras palabras, yo no me dejo llevar por el cuento de lo que los apóstoles me dijeron, yo investigué desde el origen todas las cosas. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? En otras palabras, si vamos a hablar la verdad. Si vamos a hablar, dejémonos de cuento y digamos las cosas como dice el Señor. Entonces el enemigo siempre le va a sacar ventaja a nuestra ignorancia. Diga conmigo nuestra ignorancia. Diga conmigo nuestra ignorancia. Porque repetimos, decimos y hacemos, hermanos, cosas que no son bíblicas. A mí me da mucha tristeza. Antes de entrar en el pastorado, yo estaba muchos años como evangelista, y yo sé lo que estoy con un pastor y decirle, pastor, voy a hacer una actividad. Y el pastor dice, qué bueno, respaldamos tu ministerio. Pero si ese pastor va a tu evento, yo no te respaldo más. Usted sabe lo que es yo joven, teniendo llamado al ministerio pastoral y ver esa clase de ejemplo. Usted no se ha puesto a pensar, usted no se ha puesto a pensar en la influencia que usted le está dejando a la generación que se está levantando. Usted no se ha puesto a pensar qué es lo que le estamos dejando a los que vienen detrás de nosotros. Y no, mi hermano, porque es sencillo, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no las queremos hacer con el sistema de Dios. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Entonces se necesitan tres cosas principales. Diga conmigo, principales. Más fuerte, diga conmigo, principales. Número uno, se necesita gente que aprenda la verdad como es. ¿Que aprenda qué? La verdad como es. Que aprenda la verdad como es. Hace falta tres cosas muy importantes: conocimiento, entendimiento y sabiduría. No son lo mismo. Diga conmigo conocimiento. Diga conmigo entendimiento. Diga conmigo sabiduría. Y nosotros tenemos, número uno, que aprender las cosas como es y tener el celo y la pasión de querer vivir como Él dijo, no como yo me lo quiero inventar. ¿Alguien está aquí conmigo en el día de hoy? Amén. Mire, mi amado, déjeme ver cómo. ¿Le puedo dar un ejemplo? Ok, déjeme ver cómo se lo digo. Hay cosas que nosotros decimos y hacemos. Escúcheme bien, las congregaciones pueden tener normas, eso se respeta. Y también podemos tener dogmas, que son interpretaciones de ciertas doctrinas, eso se puede entender. El problema está cuando no hacemos la diferencia. Cuando es una regla que yo quiero poner en la iglesia, yo como pastor puedo decir, hermano, vamos a reunirnos, vamos a poner estas normas porque creemos esto y esto y esto. Eso no es problema. El problema está cuando yo quiero poner una norma humana y la quiero disfrazar como si fuera Dios que está hablando. ¿Se entendió la diferencia? Sí. Y a mí me gusta la integridad del apóstol Pablo. Cuando era Dios, era Dios. Y cuando no era Dios, él decía, digo yo, no el Señor. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Entonces tenemos que aprender a marcar la diferencia, lo que es y lo que no es. Digan conmigo, lo que es y lo que no es. Lo que es y lo que no es. Y una de las cosas que nos impide, escuche, una de las cosas que nos impide identificar lo que es, sencillo, que no investigamos lo que es. O sea, se lo voy a decir en español. Jamás tú podrás identificar un billete falso si nunca has estado en contacto con uno verdadero. A usted le pueden dar un billete de $100 falso. Pero si usted nunca ha visto un billete de 100 verdadero, usted no sabe la diferencia. ¿Alguien está aquí? ¿Qué significa eso? Que mientras más contacto yo hago con lo verdadero, más yo aprendo a identificar lo que no es. Porque el primer proceso es aprender, pero para aprender tengo que aprender correctamente. Diga conmigo, correctamente. Y uno de los fallos que nosotros tenemos es que escuchamos, repetimos sin investigar. Diga conmigo, sin investigar. Mire, hermano, con mucho amor y con mucho respeto, yo me he puesto a investigar. Escuchen, no estoy hablando de ustedes, ahora voy a hablar de mí. ¿De quién voy a hablar? De mí, no de nadie. Yo me he puesto a investigar muchas de las cosas que a mí me enseñaron y muchas de las cosas que yo creo. Y para mi sorpresa, luego de investigar con pureza, me he dado cuenta, yo cometí este error. Eso no era así. Y yo decía que era así. Y cuánta gente mandaba al infierno. Ay, Señor, y mira, y Dios mío, ten misericordia.
Y he tenido que darme cuenta realmente que hay cosas que tal vez yo pensaba en que de una manera y no son de esa manera. ¿Y por qué entonces tuve años arrastrando los errores? Sencillo, porque me conformé con lo que escuché de otros y nunca me detuve a investigar si eso era así. ¿Estamos aquí? ¿Usted quiere que le dé un ejemplo? Uno por lo menos. ¿Lo aguanta? ¿Lo aguanta? Ok. Estamos entre pentecostales, ¿cierto? Ok. Pues le voy a decir uno que no hay pentecostal que no le haya dicho. ¿Estamos listos? Ay, seguro, hermano. Miren que fueron ustedes que lo pidieron. Yo toda mi vida, no hay un pentecostal que no coge el micrófono, levanta la mano, adora, ¿verdad? Eso es típico de nosotros, ¿verdad que sí? Y alaba y glorifica, y alaba lo que no es un cementerio, y todas las cosas, y muchas cosas, y para aquí, para allá. Bueno, número uno, yo aprendí algo, pero eso sería para una clase. Yo aprendí, número uno, que muchas veces los predicadores, cuando le están cayendo a palos a la iglesia, es porque no saben cómo manejar sus frustraciones internas. Pero eso es otro tema para otros días. Y muchas veces repetimos y hacemos cosas de cierta manera. ¿Por qué? Porque hay cosas que tal vez nos enseñan de una manera. Por ejemplo, yo toda mi vida fui criado en una iglesia pentecostal y a mí me enseñaron que la evidencia para que Dios te use es que tú prediques y que todo el mundo tiene que salir corriendo. Usted sabe las frustraciones que yo tuve cuando fui a iglesia a predicar y nadie corría. Yo pensaba, esto no es para mí, yo estoy apagado, yo no sé qué pasa conmigo, Dios no quiere que yo... ¿Por qué? Porque estaba frustrado y como la gente no reaccionaba como yo quería, le caí encima a la gente, esto es un cementerio, aquí la gente está muerta. Y no es que la gente estaba muerta, es que yo no sabía manejar mis frustraciones internas. ¿Alguien entendió eso? Porque me habían enseñado las cosas de una manera y después me di cuenta que no era así. Pero le voy a dar un ejemplo bíblico, diga conmigo bíblico. Hay muchas cosas que nosotros decimos y hacemos que suenan lindas pero no son bíblicas. Una de ellas, esto está fuerte, ¿usted está listo? ¿Usted está listo? Ok, una de ellas. Todos decimos, hermano, todos, me incluyo, diga conmigo, el predicador se incluyó. Todos decimos, vamos a provocar a Dios. No, yo no digo. Y eso suena lindo, pero eso no es correcto. Alguien pregúnteme, ¿por qué? Porque yo lo investigué. Porque yo lo investigué. Escúcheme, la palabra provocar aparece 57 veces en la Biblia. La busqué una por una, no porque me lo dijeron. La palabra provocar aparece 57 veces en la Biblia, en las cuales 37 está ligada con la palabra ira. Todas las veces que la Biblia menciona provocar a Dios, todas las veces es de manera negativa. Todas las veces es de manera negativa. Cuando usted va a la Biblia y ve las 57 veces que dice provocar a Dios, se va a dar cuenta que es un término utilizado para los enemigos de Dios. Escuche bien, en 1 Samuel capítulo 17, cuando David está peleando con Goliat, alguien diga conmigo, David con Goliat. La palabra provocar en ese capítulo aparece 4 veces y en hebreo esa palabra es conocida como haraf, y haraf significa blasfemar o difamar. Y en ese contexto, cada vez que alguien decía provoquemos a Dios, está diciendo vamos a difamar o blasfemar contra Dios. ¿Sabe lo que es la palabra difamar? Es desacreditar a alguien publicando algo en contra de su opinión. En la Biblia, cuando se usa el término provocar a Dios, es el término de los enemigos diciendo vamos a difamarlo y vamos a hablar en contra de su buen nombre. Y todas las veces que aparece en la Biblia la expresión provocar a Dios, todas las veces es en boca de los enemigos de Dios. Sí. Entonces, aquí es lo interesante, que nuestra genética, mi genética me dice que soy hijo, mi vocabulario se expresa como enemigo. Santo. Santo. Ustedes me dijeron que le diera un ejemplo. Santo. Entonces, ¿usted sabe cuántos años, hermano, yo llevé? Vamos, hermano, por favor, no disimule. No hay un pentecostal que no diga eso, no disimule. Usted sabe los años que yo digo, vamos a provocar. Y cuando me puse a provocar, no encontré ni una evidencia bíblica. Y si no hay evidencia bíblica, ¿por qué llevo tantos años diciéndolo? Porque escuché que alguien lo dijo, sonó lindo y lo repetí. ¿Alguien escuchó eso? Entonces la pregunta sería muy importante: si los hijos de Dios no provocan a Dios, porque la provocación es algo que hacen los enemigos, entonces ¿qué hacen los hijos? Pregúnteme, ¿qué hacen? Lo movemos a misericordia.
Escuche bien, Salmo 67:1, Dios tenga misericordia de nosotros. Jueces capítulo 2, verso 18. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. La expresión movido a misericordia está en diferentes parábolas. En la parábola de los deudores, Mateo 18:27, el Señor de aquel siervo movido a misericordia. La parábola del buen samaritano, pero un samaritano iba de camino, vio de cerca a él y fue movido a... La parábola del hijo pródigo, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre y fue movido a... Y la evidencia es abrumadora. Entonces, ¿por qué? Si la evidencia nos enseña cómo debemos de hablar esa expresión, ¿por qué utilizamos otra expresión? Sencillo, porque lo escuchamos y nunca nos preguntamos, ¿será verdad eso? Será correcto. Santo. ¿Será verdad eso? Y cuando venimos a ver, estamos haciendo, diciendo, cantando y haciendo muchas cosas que suenan lindas, pero no son cosas que están aprobadas con el sistema de Dios. Entonces, ¿cómo usted quiere que Dios apruebe algo que su sistema no lo autoriza? ¿Alguien está aquí conmigo en el día de hoy? Y así hacemos muchas cosas. Y así también, hermano, en cántico nosotros cantamos Marta quita la piedra, cuando Jesús nunca le dijo a Marta que quitara la piedra. Y hacemos un montón de cosas y suenan lindas, pero ¿qué pasa? Que las hacemos por ignorancia. ¿Y sabe cuál es el caso? Que la ignorancia es algo que se pasa de generación en generación también. Cierto. ¿Sí? Y cantamos, ¿verdad que sí? Y aquello, y te arrebato, y quítame, y decreto, y todas esas cosas que suenan lindas y son disparates, hermano. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, con las cosas que se están infiltrando, con las modalidades. ¿Por qué? Porque el enemigo le saca ventaja esta ignorancia. Usted no se ha dado cuenta que ya la gente no dice, así dice el Señor. Ahora es yo profetizo, yo declaro, yo decreto, y todo es yo. Y todo es yo. Antes no había lugar para el yo, antes había lugar para así dice el Señor. Entonces adoptamos las costumbres, los predicadores que se están levantando adoptan el modelo y todo es yo declaro, yo profetizo. ¿Y cómo que tú profetizas? Es que tú no puedes hacer eso. Pregúnteme, ¿por qué? Porque la Biblia dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Humanamente yo no tengo el poder de decir a quién le profetizo. Eso es incorrecto, porque la profecía no depende de mí, porque yo no soy la fuente, yo soy el canal. La fuente es Dios. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Entonces, y comenzamos y yo, y no nos hemos dado cuenta de algo. Pregúnteme, ¿de qué? ¿De qué, hermano? Que la glorificación del yo literalmente es una doctrina que la comenzó Satanás. Sí. Cuando él se fue a rebelar contra, escuche bien, el primero que exaltó la glorificación del yo fue Satanás. Sí. Cierto. Cuando él se intentó rebelar contra Dios, subiré, eso es yo. Por encima de las alturas y seré, eso es yo. Semejante altísimo, y estableceré mi trono, ¿verdad que sí? Y me sentaré y subiré. Y cuando usted ve, cuando Satanás se fue a rebelar contra Dios, todo lo que él decía tenía que ver con el yo y nunca con el él. ¿Alguien entendió eso? Entonces, pero Jesús trae el antídoto para eso, pero no queremos el antídoto, por eso permanecemos enfermos. ¿Cuál es el antídoto para la glorificación personal? Jesús dijo, Padre nuestro que estés en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tú. Hágase tú. Voluntad. Hágase tú. Hágase tú. Ahí tú quedas fuera de esa ecuación. ¿Alguien entendió eso? Tu yo, tu ego, tu vanagloria, tu soberbia queda fuera de la ecuación, porque aquí lo más importante es el Señor. Y cuando venimos a ver, mis amados hermanos, estamos declarando, estamos profetizando, estamos haciendo un montón de cosas que suenan lindas, pero lo que hace es que manifiesta nuestro nivel de ignorancia, porque no es así el modelo del Señor. No es así. Alguien diga conmigo, no es así. No es así. Y nosotros cantamos y le decimos al enemigo que nos devuelva todas las cosas que nos ha quitado. Sí. Y devuélveme lo que me robaste. Y me lo vas a dar con intereses. Hay un detalle, pregúnteme, ¿cuál es el detalle? No hay detalle. ¿Usted sabe lo que es ganar intereses? Ganar intereses, le voy a explicar. Cuando usted va al banco y deja $100,
y al año usted tiene $130, un ejemplo. Eso significa que lo que usted depositó obtuvo ganancias y bendición. Cuando usted le dice al enemigo, devuélveme lo que me robaste con intereses, usted le está diciendo, lo mío en tus manos prospera. ¿En serio? ¿Really? Cierto. Y cuando usted le dice al enemigo, devuélvemelo, hay un detalle bien importante. Pregúnteme, ¿qué es? ¿Qué usted hace pidiéndole cosas al diablo? ¿Qué usted hace? ¿Sabe lo que el apóstol Pablo le escribió? ¿Sabe lo que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Filipenses? A los filipenses, pregúntame, ¿qué escribió? ¿Qué escribió? A los filipenses Pablo le dijo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Detente, si Dios me suple lo que me falta, ¿por qué si algo me falta se lo pido al diablo? Si Dios me dijo que me lo daría a él. Ok, fue un placer haberles conocido. Entonces cuando venimos a ver, mis amados hermanos, estamos desarrollando un sistema dentro de la iglesia que no es iglesia. Escuche, entonces después nos preguntamos, ¿y por qué tanto lucha para unir pastores? ¿Y por qué tanta lucha por unir gente? Sí. ¿Y por qué tanto? Deténgase. Lo que pasa es lo siguiente, es que la gente se va a comportar de acuerdo a lo que le hayan enseñado. Y si las enseñanzas no son bíblicas, no se pueden comportar bíblicamente. Se comportan bíblicamente los que conocen lo que dice la Biblia. ¿Alguien está aquí en el día de hoy? Yo debo de promover la unidad porque la Biblia me enseña que si yo soy hijo de Dios, soy un pacificador, no revolucionario, soy un pacificador. Y yo tengo que entender que el Señor me movió a promover la paz. El que no promueve la paz es porque ignora lo que produce la unidad. Lo repito. El que no promueve la paz en la iglesia, entre los pastores, entre la iglesia, es porque ignora el poder de la unidad. Y por eso no se quiere unir, porque ignora el poder que tiene la unidad. Y el enemigo siempre le va a sacar ventaja a nuestra ignorancia. Le voy a un ejemplo más, ¿puedo? Ok. Hermano, cuando usted no se quiere unir, cuando usted no quiere ser partícipe de lo que está ocurriendo aquí, eso es una gran señal de una gran ignorancia. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Le voy a explicar lo que produce la unidad en el mundo espiritual. ¿Sí? 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 Ok. Al principio, el pastor, ¿cuál es su nombre, mi amado? Sí. El pastor de eso leyó un Salmo 103, ¿fue que usted leyó? 133, ok. Ella en el Salmo 133, y aquí hay algo bien interesante. Voy a repetir el Salmo que él leyó. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en detente. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Hagan conmigo, esto es delicioso. Delicioso. Entonces, habitar los hermanos juntos en armonía. Y entonces escúcheme bien. Comienza el salmista a hacer una comparación. ¿Cómo es la armonía? ¿Cómo es la unidad? Y el salmista dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y llega hasta el borde de sus vestidos. Amado, venga por acá, perdone mi atrevimiento, páreseme acá, que quiero que todos vean su elegancia. Quédese ahí. Escúcheme bien. Dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán habitar los hermanos juntos en armonía. Y él dice, le voy a enseñar a qué es comparada la unidad en el pueblo. Gloria. Y él dice, es como el buen óleo. Escucha lo que dice el salmista. El cual desciende y dice, sobre la barba de Aarón. Uy, me voy a parar aquí. Me voy a parar aquí. Hay pastores que no se hablan, iglesias que no comparten. Sencillamente porque en tu iglesia hay 3 caballeros que tienen 4 pelos en la cara y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero este salmo dice que Dios ungió a un barbudo. ¿Sí o no? Eso dice. Ahora escúcheme bien lo que le voy a explicar. Escúcheme bien. Siempre podemos tener alguna diferencia. Eso siempre va a haber. Porque yo veo las cosas de una manera y aquel pastor la ve de una manera y ponemos ciertas normas. Escuche bien, las normas hay que respetarlas. Lo que tenemos es que marcar la diferencia. Aunque es una norma, yo no puedo entonces decir que eres un hijo del diablo sencillamente porque no es como yo. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, usted me ve como yo estoy. Y yo siempre he sido así. Pero bíblicamente yo no puedo decir que el que no es como yo se va a perder. Porque bíblicamente
Eso yo no lo puedo demostrar. No puedo. ¿Nos entendemos? Así que aunque en algún momento dado tenemos una diferencia, yo tengo que entender que mi diferencia, tengo que entender que hay momentos dados con que yo difiero de ti, más importante es lo que Cristo me mandó a hacer, es mantenerme unido a ti. Aunque hayan cosas que tal vez tú las ves de una manera y yo de otra, porque es que nunca vamos a verlo todo de la misma manera, nunca. Siempre van a haber cosas que vamos a ver de diferentes maneras, ¿nos entendemos? Pero el punto está, ¿cómo podemos superar las adversidades para poder mantener la unidad? Mira lo que eso dice, ¿por qué el enemigo no nos quiere unidos? Es como el óleo que desciende sobre la barba de Aarón. Baja y llega ¿hasta dónde? El borde de su vestidura. Deténgase. Ungen a Aarón. El aceite le baja por la barba y llega hasta el borde de Sus vestiduras. Deténgase. No sé si usted se dio cuenta, pero en la antigüedad no es como ahora. Ahora cuando vamos a ungir a alguien, se ponen aceite en 2 dedos, le ponen aceite a la persona aquí. Señor, bendícelo. Tiraban el aceite así que bajaba. Úsalo, levántalo para tu gloria. Y ya, no me malinterprete, yo no estoy criticando eso, no hay problema, pero antes no era así. Antes cuando te iban a ungir, mi consejo, no vayas al beauty porque vas a perder los chavos. Porque antes no era bendícelo, antes era glu, glu, glu. ¿Alguien entiende ese ruido? Glu, 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 glu. Ahora, el salmista se da cuenta de algo. Pregúnteme, ¿de qué se da cuenta? ¿De qué se da cuenta? El salmista se da cuenta de que eso que le ocurre a Aarón, escúcheme bien, el salmista se da cuenta de que eso que le ocurre a Aarón es lo que ocurre en el mundo espiritual cuando el pueblo se une. Y pregúnteme, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabe por qué en la antigüedad cuando ungían a personas como Aarón le derramaban el cuerno de aceite hasta que corriera por la barba y llegara al borde? Pregúnteme, ¿por qué? Porque en la antigüedad cuando se ungía a una persona le derramaban todo ese aceite para que le llegue hasta el final, porque era un simbolismo, un indicativo que decían, si hoy Dios te ungió, el río de Dios se activa en tu vida. Así que el ungimiento de esa manera era un simbolismo de que si tú fuiste separado para Dios, el río de Dios está sobre tu vida. Y el salmista dice, en los que se mantienen unidos, le va a pasar lo mismo que le pasaron. ¿Qué va a pasar? Que si tú provocas, si tú mantienes la unidad, tú mismo estás haciendo que el río de Dios se active sobre tu vida. Pero espérate. Lo voy a decir en español. Lo que esto quiere decir es que los que promueven la unidad son personas que mantienen activa el río de Dios. Espérese, escúcheme. Y esto se pone más interesante. Pregúnteme por qué. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en un río, pero el río tiene la capacidad con sus corrientes de arrastrar y mover cosas, ¿sí o no? Sí. Okay. Cuando una iglesia, un pueblo, unos pastores, congregaciones se mantienen unidas, las corrientes del Espíritu impiden que lo que no le agrada a Dios se quede. ¿Alguien entendió eso? ¿Que si alguien entendió eso? Se ve el bochinche, se va la contienda, se va la cara de Dios. Las corrientes de Dios lo mueve. Se va la ignorancia, se va el estancamiento. ¿Por qué? Porque hay corrientes para mover lo que no es de Dios. Entonces, aquí hay un detalle bien importante. ¿Cuál es? Que la gente quiere río sin vivir lo que dice la Escritura. No. El salmista dice, el río se activa, pero antes, ¿cuándo? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El salmista lo que está diciendo, le voy a dar la clave para que el río y las corrientes del Espíritu se mantengan activas. Y el salmista, eso se logra con unidad. Entonces volvemos al principio. Si el sistema para mantener la corriente es la unidad, significa que cada vez que yo no promuevo la unidad ministerial, yo me estoy alejando de la corriente. ¡Aleluya! El punto está que mientras menos corrientes de Dios hay en mí, más fácil es que se estacionen cosas que no son del Señor. Santo. Y ahí comenzamos a ver que se puede estancar el celo ministerial. Y ahí comenzamos a ver que en vez de promover la unidad, promuevo la guerra. Sí. ¿Por qué? Porque en mi iglesia, una oveja de mi iglesia se fue para tu iglesia.
Y ahí automáticamente comienzan los bombardeos espirituales, el celo, y no compartimos con aquel, y no podemos compartir, no podemos hacer. Porque, y cuando venimos a darnos cuenta, muchas veces no queremos compartir con otras iglesias porque tenemos inseguridades. Eso Ay, papá. Tenemos inseguridades, no compartamos para allá, no, y si les gusta, y si se quedan, y si esto. Esas inseguridades son producto de que no hay corrientes corriendo por tu vida. ¿Por qué? Porque el que está seguro que Dios lo llamó y conoce el depósito de Dios en su vida, no tiene miedo a compartir con él. ¿Alguien está entendiendo ese día de hoy? La iglesia que yo pastoro, tengo hermanos que me dicen, pastor, es que está el día que tenemos libre en la iglesia, a ver si podemos compartir con el pastor. Claro. Siempre que no confía con los cultos de iglesia no tengo problema. Exacto. Pero en su día libre, no comparta, sí comparta. Exacto. ¿Y por qué yo los mando a compartir? No hay un miembro en mi congregación que me diga que tiene invitación a predicar y que yo le haya hecho, pero ni uno. Exacto. No, al contrario, yo me debo sentir orgulloso que de mi congregación salgan a bendecir a otro lugar. Que están compartiendo, sí, ¿por qué? Hermano, escúchame bien, porque es que yo no tengo inseguridad. Eso es. No, y si se me va, es que las almas no son mías. Exacto. Yo no soy el dueño. Amén. En mi congregación no caben todas las vidas de la ciudad. En algún lugar se tienen que congregar. Y a veces no me puedo unir con el hermano porque vamos a hacer una campaña juntos. Pero los que se conviertan, ¿a quién les van? Estamos más importante en cuántos tengo que en cuántos podemos ganar para el reino de Dios. Mire, mi hermano, no. Que el río de Dios se lleve toda distracción. Que el río de Dios se lleve todo lo que nos regaló. Que el río de Dios se lo lleve. Que haya más unidad, más paz, más amor, más misericordia. Que el sistema de Dios siempre esté entre nosotros. Déjalo con fuerza, con fuerza. Con fuerza, por favor, con fuerza, por favor. Amados, ya estoy en la postrimería de mi participación, diciéndoles lo siguiente. Muchos de los padecimientos que vamos a tener como líderes o como pastores se deben literalmente a que no estamos haciendo las cosas con el sistema de Dios. Cuando usted no procede con integridad, su conciencia no lo va a dejar dormir tranquilo. Así es. Ese padecimiento por la noche, ¿a qué se debe? Que no hice las cosas con el sistema de Dios. Amén. Y nosotros debemos de aprender algo muy importante, que la garantía de que la corriente fluya, de que el río esté permanente, la garantía es que hagamos las cosas a la manera de Dios. Amén. Voy terminando diciendo lo siguiente: el peligro de una mente ignorante. Y tenemos que tener mucho cuidado. No podemos